Compañeros, buenas noches. Vamos a proceder a dar la clase. Si ustedes se fijaron en su página de Classroom, se les subieron 3 materiales de apoyo. Y esos son una tesis que yo tuve la posibilidad de asesorar y que, a mi parecer, reúne en forma entendible todo lo referente a la ley contra la delincuencia organizada. Leslie Vázquez. Buenas noches, doctor. Mire, solo con una consulta. No sé si a todos les pasó o solo soy yo. Es que yo no pude imprimir uno de los 3 documentos porque me salía la impresión está restringida. No la ley ni lo del diario de Centroamérica, sino el otro. Sí, es que lo que pasa es que ya son, como le dijera, como yo tengo que pedir permiso a los autores para dar el material de apoyo. Entonces ellos ponen sus propias, digamos, como le dijera yo, restricciones. Entonces, lo puede ver en la página, pero no se puede imprimir. Ah, ok. Está bien, gracias. Como, ¿se acuerda que yo no les doy, digamos, no preguntas teóricas, pero sí me interesa que ustedes manejen, además de, digamos, la ley, solo la ley, también manejen doctrina, historia, porque para eso son abogados. No porque les vaya, como decirles, a servir estrictamente en la calle, pero sí los ayuda a tener un mejor criterio de la apreciación de lo que están aplicando. Entonces, por favor, quisiera que alguien me hiciera el favor de tener a la vista la ley contra la delincuencia organizada, porque la vamos a estar leyendo por ser la más actualizada. No sé quién me va a hacer el favor hoy de colaborar. Marta Sofía, perfecto. Con gusto. Entonces, vamos a ir leyendo y yo le voy a indicar cuando, vencido cada artículo, vamos a hablar de cada uno. ¿Oyó? De acuerdo, licenciado. A manera de introducción, la ley contra la delincuencia organizada empieza con las mismas leyes que vimos de estupefacientes del 71, de sustancias psicotrópicas del 71, la ley contra esas 2 sustancias del 88 y después la ley contra la delincuencia organizada que se da en Palermo
que contiene todas las instituciones que deben aplicarse. ¿Para qué? Para la persecución y combate a la delincuencia internacional organizada. Vamos a ver que nosotros optamos por las definiciones básicas, más limitadas, no porque sea un caso de, digamos, de falta de cultura y de diseño, sino porque mientras más taxativa es la ley, más se puede aplicar injustamente. Vamos a ver ahí que la definición de delincuencia transnacional es muy simple. Para que una organización pueda llamarse delincuencia transnacional, requiere una logística de esa magnitud. O sea, hay grupo financiero, hay grupo de intervenciones, hay un grupo de logística. Es una empresa tal. Inclusive modernamente ya no se usa una jerarquía en sí, sino que se está una figura transversal para que a la hora de caer un líder, el otro lo pueda suplantar inmediatamente. O sea, no cualquier grupo de gente o no organizada, sino que reunida para cometer delitos, puede considerarse delincuencia transnacional o delincuencia organizada. Tiene que ser un grupo que presente una logística muy especial. No son los amigos de barrio que para conseguir dinero asaltan una tienda, o tiene que haber una serie periódica de hechos y eventos generalmente en ascenso y que permite inclusive no ser reconocidos. O sea, desde el momento en que un grupo ya surge a la vida policial como de delincuencia organizada, ya cometió el primer error. Lo ideal es estar actuando sin ser reconocidos. Entonces, estos grupos que son los yakuza, que son la mafia rusa, precisamente surgen, históricamente han permanecido organizados y tienen sus especialidades, o producto de un fenómeno económico brusco como el rompimiento de Rusia, los crea, porque ahí hubieron muchos estrategas, muchos espías que se quedaron sin trabajo y entonces se organizaron alrededor de líderes del mal, o sea que tenían actividades ilícitas o pensaban iniciarlas, y es toda una, digamos, toda una conformación logística y muy inteligente, y sobre todo con un capital sólido. O sea, no 5 pelones que están asaltando en las camionetas no tienen la lógica
ni la especialidad, ni el capital para ser considerados como delincuencia organizada. Una banda de policías que trabaja medio tiempo tampoco puede ser considerada delincuencia organizada. Pero en la ley que vamos a ver, como que da la apariencia de que sí. Pero esto, ¿por qué? La ley de delincuencia organizada tiene dos partes fundamentales. La penal, que es la que nos interesa ver en este curso, y la procesal. En cuanto a la procesal, se logró demostrar después de muchos años que para infiltrarse y poder desmantelar una delincuencia organizada, una organización de delincuencia organizada, los métodos que normalmente se aplican a los particulares no funcionan. Es decir, se tienen que usar métodos especiales que implican violación de garantías. Es decir, esa ley legitima al Estado, como no todos los derechos son absolutos, y así lo ha reconocido nuestra Corte de Constitucionalidad, todos los derechos tienen límites, a usar medidas más extremas para el combate de este tipo de delitos. Y por eso es que les digo que nuestra ley, el primer defecto que tiene es que se queda muy escueta en determinar qué es delincuencia organizada. Pero no hay que olvidar también que esta ley tiene reglamentos. Es decir, ustedes aquí medio van a ver la ley, pero sepan que esta tiene 4 reglamentos. Y en esos reglamentos está más desarrollada, digamos, la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de dictaminar si una organización reúne los requisitos para ser considerada delincuencia organizada. Aspecto que a mi gusto no se está cumpliendo porque aquí se inicia la persecución y el uso de métodos especiales y en el camino se van componiendo las cosas, pero realmente no se parte de lo principal, que sea una organización de delincuencia organizada, que no implica ni que tenga una estructura estatal, ni que tenga una logística empresarial, sino que una serie de combinación de aspectos. ¿Cuáles son estos mecanismos especiales de averiguación? Primero, la interceptación de comunicación. O sea, esta ley le puede pedir al juez intervenir teléfonos, celulares, mensajes, bueno, todo lo que sea digital y por escrito en relación con las personas que está investigando. Pero para ello también tiene que tener un sustrato probatorio, porque puede ser que de esas llamadas la investigación vaya a crecer. Y siempre se tiene que respetar la ley. Por ejemplo, en el famoso caso del presidente y la vicepresidenta, ellos tenían derecho de antejuicio. Sin embargo, los estuvieron interviniendo 3 años atrás y hasta después presentaron la denuncia. Es decir,
que no se respetó el derecho de antejuicio de que usaban las más altas entidades de funcionarios públicos, lo cual para mí presenta un problema de legalidad muy claro, porque eso es un beneficio constitucional. Segundo, el segundo elemento de investigación especial son las llamadas operaciones encubiertas o de agentes encubiertos, que son agentes entrenados que se les crea una fachada, una vida falsa para que se infiltren en las mafias y ahí con el conocimiento de las operaciones permitan que la fuerza normal vaya reuniendo evidencias para usar contra esta organización. De tal suerte que hay operaciones encubiertas extranjeros que duran 2, 3, 4 años y que tienen sus propias reglas, como les digo, la propia reglamentación, que pueden y que no pueden hacer los agentes encubiertos. Que aquí en Guatemala no se ha usado, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no ha empezado a operar. Y la última método de investigación son las denominadas entregas vigiladas. Sí, más o menos como Nicky Camarena. Las entregas vigiladas, que son la conducción por parte de las autoridades de un producto criminal para ir descubriendo quiénes colaboran con él. Y tampoco se ha utilizado. O sea, se ha utilizado 2. Las interceptación de comunicaciones y un método que es un beneficio penal que trae esta ley, que son los denominados colaboradores eficaces. También los colaboradores eficaces es muy discutible el uso que se le da porque existe un reglamento de este beneficio y dice que no importa si la persona está libre o esté presa, pero lo que sí prohíbe es que los que se les otorgue sean los autores intelectuales o los autores principales, jefes de la organización. Aquí, por ejemplo, tenemos un muy famoso colaborador eficaz denominado el Abuelo, que es de la banda 18, barrio 18, de la Rueda de Líderes. Y él se ha prestado a declarar contra sus mismas unidades y su transcripción, porque no es que preste testimonio, sino que sus declaraciones por escrito o por video grabación ha servido para condenar a bastantes pandilleros, siendo un autor principal ya condenado y confeso. El caso de los Botrán, por ejemplo, que hubo un testigo que se arrepintió porque ya estaba para morirse y votó todo el caso. El caso
de los colaboradores eficaces, el secretario de la vicepresidenta y ECO, que también están siendo bastante cuestionados. Kimberly y Michelle. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. ¿Será que usted me podría brindar la oportunidad de hablar con su persona al finalizar el curso? Sí. Muchas gracias, licenciado. Y si no, lo más prudente es que me escriba al ¿cómo se llama? La página de a su clase, que lo puede hacer así en público o en privado. Sí, licenciado. Disculpe, fíjese que tuve inconveniente con mi examen. Ya le envié ya le comenté por privado en clase. Bueno, entonces ahí lo vamos a estar durmiendo, no te hagas. Ok, muy amable, licenciado. Vaya, pues sí. Entonces les hablaba yo del caso ese de los Beltrán y de las dos personas que son colaboradores eficaces en el caso ese contra la presidenta y el vicepresidente, porque ellos eran, digamos, los que llevaban las decisiones, tenían una participación principal y eso viola el reglamento. Y por eso es que ustedes ahorita no se vayan a quedar solo con lo que dice la ley, sino que busquen los reglamentos, analícenlos y miren realmente qué es lo que la ley dice, porque ese reglamento, se contradice el reglamento, perjudica la ley y se puede anular la prueba. ¿Bien? Pero vamos ya a entrar a la parte penal, que es la que nos corresponde. Lo demás sería procesal penal. Entonces, Marta Sofía, por favor, léame el considerado 3. De acuerdo, licenciado. Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el decreto número 36-2003, tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación. Okay. Artículo 1. Artículo 1. Objeto y naturaleza. La presente ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y o participantes de las organizaciones criminales, el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal, así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala y leyes ordinarias. El 2. Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente ley, se considera grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes. Okay. Si ustedes miran, esa definición es muy escasa, muy vaga y pudiera aplicarse esta figura a la reunión de 2, de 3 o más personas. Lo único que tiene rescatable es donde dice que hubieran durado en su objetivo.
porque si no es hasta un ocasional que se juntara, podría ser calificado de delincuencia organizada. Me interesa que lean su ley con la compañera para ir viendo los delitos que esta ley contiene, porque han sido reformados, y yo creo que la última que le subí yo es de la más reciente, pero todavía no está completa porque fue reformada este año. Entonces, por favor, después de cada inciso, hacemos una pausa. De de los contenidos en la ley contra la narcoactividad, tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, alteración, expendio ilícito, receta o suministro, transacciones e inversiones ilícitas, facilitación de medios, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión. Ok. ¿Qué delito de la ley contra la narcoactividad que vimos no está ahí? La posesión para el consumo y el caso de muerte, que los acabamos de estudiar. Además, la posesión para el consumo obviamente no iba a estar ahí, porque cuando surge esta ley ya se sabía que el dependiente, la víctima, no se aceptaba en todas las definiciones como delincuente, porque era víctima del delito. El caso de muerte, porque ya se estaba discutiendo la posibilidad de que una nueva ley posterior al 79 pudiera contener lícitamente un delito que implicara pena de muerte. Pero también hay un delito ahí que me llama la atención, que es el 45, que es las operaciones que surgen para el lavado de dinero. Porque ese 45 que vimos que estaba en la ley, junto con el 46, fueron prácticamente derogados cuando surge la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Y entonces prácticamente es un error que se comete al copiar solo los artículos sin ver que una ley posterior que regule la misma materia deroga la ley anterior. Sigamos, Marta, por favor. De acuerdo. B. De los contenidos en la ley contra el lavado de dinero u otros activos, lavado de dinero u otros activos. Ese ya vimos de qué trata, y ya vimos que ahí se habla del delito de lavado de dinero u otros activos y la conspiración para el lavado. ¿Sí? C. Reformada por artículo 13 del Decreto 10/2015 del Congreso de la República, de los contenidos en la Ley de Migración, tráfico ilícito de personas, facilitación ilícita de permanencia, facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros y tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos. Okay. Esa es una de las que nos falta ver y que tenemos que ver cómo le damos tiempo, porque ya se viene el final. Siguiente. D. De los contenidos en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero. Ok. Esa también no la hemos visto, pero esos son 3 artículos
en la próxima clase la vemos. Yo se las voy a subir para que la lean también. De acuerdo. De los contenidos en el Código Penal. 1. Reformada por el artículo 46 del Decreto 31/2012 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción. Peculado, peculado por sustracción, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales, cobro indebido, destrucción de registros informáticos, uso de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, contenido en el decreto número 1773 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas. ¿Continúo? Sí. Ok. 2. Evasión, cooperación en la evasión culposa. 3. Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas. 4. Terrorismo. 5. Intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada. 6. Adicionada por el artículo 46 del Decreto 31/2012 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción. Revelación de información confidencial o reservada contenida en el Decreto número 57/2008, Ley de Acceso a la Información Pública. F. De los contenidos en la Ley contra la defraudación y el contrabando aduanero y la defraudación aduanera. G. De los contenidos en la presente ley. G1. Conspiración, asociación ilícita, asociación. Martina. Ok. Vimos solo del Código Penal, incluyendo la Ley contra el contrabando y defraudación aduanera que ya vimos. Y hay una modificación ahí que se la subí yo hoy, que es el decreto 8/2023. Ese decreto agrega el hurto y el robo de fluidos como delitos perseguibles por la ley contra la delincuencia organizada. Es decir, ese se lo tienen que agregar a su ley o tienen que hacer la llamada de atención, porque si ustedes no modifican su ley y como se modificó el Código Penal también, tienen que hacer llamadas para los dos. Los artículos del Código Penal que fueron modificados y luego el artículo de el supuesto agregado de la ley contra la delincuencia organizada que se agregó, porque ustedes son los responsables de que su ley vaya al día. Si ustedes no lo marcan y no hay una venta de leyes que esté al día en Guatemala, van a tener un grave problema para la acusación o para la defensa. Entonces yo les agregué ahí del Diario Oficial el decreto 8/2023 para que lo tomen en cuenta. Ahí se quiso penalizar, o se penalizó, mejor dicho, un problema que ha sido muy recurrente aquí en Guatemala, que es el robo de la energía eléctrica. El robo o el hurto de la energía eléctrica ha sido un problema histórico en Guatemala y ha sido una conflictividad social muy grande, y entonces ahora se pueden usar los mecanismos extraordinarios para perseguir ese tipo de delitos. Continuemos, pero ahorita, como son los artículos
de las leyes que crea cada contenido en la ley contra la delincuencia organizada, vamos a hacer una pausa en cada uno. Y nos vamos a ir, por ejemplo, dice asociación ilícita, y vamos a ver qué dice la asociación ilícita en su artículo 4. De acuerdo, licenciado. Estamos hablando del artículo 4 del Código Penal. No, del 4 de la misma ley. Ah, perdón. Dice que uno y dice varios. Esos varios los desarrolla del 4, el 5, el 6 y el 7. Ok, vamos a ver. Artículo 4 de asociación ilícita. Entonces, perdón, Nelly, no sé si comprendí. Ahorita leo el artículo 4 de la asociación ilícita. Eso es lo que leo ahorita. Mire, lee 2, que dice G1. Y de ahí se va al 4 para leer cada uno de esos. Ok, vamos a ver si comprendí. Entonces leo literal G1. Conspiración. Ajá. Asociación ilícita, que sería el artículo 4. Y lo leo, ¿verdad? Sí. Comete el delito de asociación ilícita. No, tiempo, mejor el de conspiración. De acuerdo. Que es el 3. Ok. Conspiración. Artículo 3, conspiración. Comete el delito de conspiración quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Y ahí también los que son todos los que contiene el artículo 2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si en el artículo 2 aumentamos, yo les digo, 100 artículos o 120 artículos como los que puede cometer la delincuencia organizada, por medio del artículo 3 estamos diciendo que en esos 120 artículos, en todos los casos, se va a poder tipificar la conspiración y la proposición, que como ya habíamos visto, son la simple exteriorización del pensamiento criminal, que en el Código Penal solo será penal cuando el mismo código lo diga, y una pena bastante más pequeña que la del delito consumado. Pero ahora, por ponerles un ejemplo, en los delitos que se pueden perseguir por delincuencia organizada está el asesinato. Entonces, si a nosotros nos escucharon que estábamos planeando un asesinato contra un alcalde, en ese mismo momentito nos pueden, si lo tienen grabado, nos pueden arrestar, tal vez a todos o aparte, y nos van a inculpar por el delito de conspiración para el asesinato del alcalde. Pero si algunos que se lograron escapar o evadir
y efectivamente matan al alcalde, nos van a juntar a todos juntos y todos vamos a tener una penalidad de 50 años máxima, de 25 mínima, solo que unos porque solo platicamos y el otro porque lo mató, con lo cual se rompe la lógica de la proporcionalidad. Hablar no es lo mismo que actuar. Si el otro actúa y lo mata, pues hay una penalidad que debe ser más elevada. Pero si nosotros solo lo hablamos, aunque nos pusieran la mínima, serían 25 años. O sea, ahí se rompe toda la lógica de legalidad del Código guatemalteco. Para delitos, como hemos visto, hay conspiración para el lavado de dinero, hay conspiración para todos los delitos de narcoactividad, siendo delitos de simple actividad, y va a haber conspiración para esos delitos de simple actividad, una cosa que también es contradictoria. O sea, ahí nosotros acabamos con la lógica y la legalidad de la etapa de conspiración y proposición, al ponerle la misma pena que al delito consumado. Sigamos, artículo 4. Okay. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo: las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión, y las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas. Este delito será sancionado con penas de 6 a 8 años de prisión sin perjuicio de las personas asignadas a los delitos cometidos. Es decir, que este delito es un delito realmente con un enfoque de anticipación criminal, porque dice que no es que usted esté cometiendo el delito, sino que usted esté asociado o supuestamente asociado a esa red o organización criminal. Y entonces eso permite que a usted lo involucren, solo digamos porque usted tal vez fue un notario que hizo una compraventa entre dos clientes, pero uno de ellos es narcotraficante. Y usted no sabía que era narcotraficante, pero hizo la escritura. Lo pueden procesar por asociación ilícita. Y entonces, si habría que ver qué defensa puede usar para salir de esa sindicación, que es una sindicación de simple actividad, pero que ya le ocasiona una pena inconmutable de 6 años. Para que vean ustedes el riesgo que se da con este tipo de legislaciones. Ha sido muy criticada y muy comentada esa figura de la asociación ilícita. ¿Sigamos? De acuerdo. Asociación ilegal de gente armada. Este es artículo 5. Comete el delito de asociación ilegal de gente armada quien organice, promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito será sancionado con penas de 6 a 10 años de prisión. Ustedes han visto que en los mercados, que en las comunidades, a veces hay grupos de supuestamente defensores de la ciudadanía
que ajustician por propia mano a los extorsionadores, a los supuestos ladrones, pero no solo entregándolos a la policía, sino que de una vez causándoles la muerte. Este grupo de asociaciones armadas que ha funcionado en Guatemala por mucho tiempo, aunque sea en supuesta defensa de los bienes de los demás, legalmente son asociaciones ilegales de gente armada. Ángeles justicieros en el mercado de la terminal, ángeles azules en no sé qué otro mercado, pero así hay comunidades donde se atribuyen hasta poder registrar carros, supuestamente porque los miembros de la comunidad los ha designado, muchas veces sin tener un consenso, sin haber un acuerdo pleno de todos los vecinos. Entonces son este tipo de delitos. Entrenamiento para actividades ilícitas. Artículo 6. Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas quien equipe, organice, instruya o entrene a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o policiales para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada. Este delito será sancionado con penas de 6 a 8 años de prisión. Hay gente que no es que pertenezca a los ángeles justicieros ni nada, pero que sí tiene una finca o tiene un lugar donde le permite enseñar a personas que no tienen conocimiento a usar armas, cómo se usan chalecos, cómo se usan todo tipo de tácticas militares o tácticas de la policía, y que muchas veces lo hacen para que entrenado el grupo pueda empezar a trabajar en una policía privada, sin tener que ver con la policía privada y sin tener que ver con la Asociación de Defensa Civil. Solo por el hecho de entrenarlos, esa persona comete un delito. Ahora, si los entrena y además funge o forma parte de la asociación, cometería 2 delitos: entrenarlos y tener esa asociación ya formada, porque a veces las asociaciones están con gente que no está entrenada ni capacitada para armas, pero si aparte los entrenan y los reciben, el que los entrena comete ese delito de entrenamiento. O sea que dependiendo del caso, puede ser 1 o 2 delitos. ¿Continúo? ¿Sí? Ok. Uso ilegal de uniformes o insignias. En el artículo 7, comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias quien con ánimo de cometer un delito use, exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes o insignias reales, similares o semejantes a los del ejército, policía o fuerzas de seguridad del Estado. Este delito será sancionado con penas de 3 a 5 años de prisión. Ok. Si ustedes miran, hablábamos de 2 delitos que se parecen, pero tienen su diferencia. Hablábamos en el Código Penal de uso de uniformes e insignias que pertenecen a instituciones como la Cruz Roja, los bomberos. Entonces se aplica el delito del Código Penal. Ahora, si ya se trata de fuerzas de seguridad, ejército, fuerza pública, ya estaríamos cayendo en este delito de la delincuencia organizada. Pero el requisito es el mismo que les dije la vez pasada.
No es que los tengan en su casa, no es que los tengan en su carro, lo tiene que estar portando, lo tiene que estar usando físicamente, enseñando las insignias en su cuerpo, cargando los distintivos. Si llegan a su casa y usted tiene un uniforme de policía que consiguió cuando estaba en procesal penal 2 en los debates, ahí no hay delito, aunque sea verdadero, porque no lo está usando. Ahora, el día que usted va a la práctica, si se lo puso de una vez y en una camioneta lo paran, sí va a estar cometiendo el delito, porque eso está prohibido. Por eso es que los compañeros mejor se van de particular, se cambian ya para la hora que hacen de escenificación, se lo quitan y ya después se van para su casa. Pero hay que tener cuidado de lo diferente. Unos son insignias de otras instituciones y el segundo es insignias de las fuerzas de seguridad. Pero el requisito para los dos es que lo esté usando. No que lo esté transportando, no que lo tenga en su casa, no que lo lleve en el maletín. Tiene que estarlo usando para cometer el delito. Es como la aportación ilegal de algo. Tiene que tenerla en parte del cuerpo o con ella. ¿Seguimos? Con gusto. Obstrucción de justicia. Artículo 9. Comete el delito de obstrucción de justicia quien utilice fuerza física, amenaza o intimidación. La promesa o... Me imagino que es ofrecimiento, Lico, o si es ofrecimiento. ¿Qué ofrecimientos? Okay. Ofrecimiento o la concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al falso testimonio, perjurio o para obstaculizar la aportación de pruebas de un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente ley. B. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la Administración de la Justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, su cónyuge o familia que afecte la integridad física, el honor o bienes de estos, con el fin de influir en su comportamiento o obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente ley. C. Reformada por el artículo 64 del Decreto 55/2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de Dominio, el particular o quien siendo funcionario, servidor o empleado público participe en la fase de investigación de los métodos especiales de investigación, la persecución, procesamiento de juzgamiento de los delitos establecidos en la presente ley que 1. Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado. 2. Oculta información o entregue información errónea o falsa que afecte el buen curso de la investigación o el proceso. 3. Falsifique o altere documentos y medios probatorios o los destruya. 4. Actúe con retardo intencional de tal forma que obstaculice la investigación, la persecución penal o el juzgamiento. 5. Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado en las causas que se deriven por la comisión de los delitos establecidos en la presente ley. El responsable del delito de obstrucción de justicia será sancionado con pena de 6 a 8 años de prisión independientemente de las penas asignadas a otros delitos cometidos. En caso de ser funcionario o empleado público, se le impondrá además de la pena la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión pública por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta. Ok. Hasta aquí vamos a llegar y vamos a continuar el día jueves. Yo les voy a subir otro material para que lean. Yo les hice un comentario cuando vimos la ley
contra la corrupción, que hay un delito que es obstaculización a la persecución penal. Ese delito es aplicable a todos los delitos y es porque es para evitar la corrupción. Pero aquí en esta ley contra la delincuencia organizada habla de obstrucción a la justicia. Y entonces, esta solo se puede aplicar cuando se trata de los delitos contenidos en el artículo 2, porque es únicamente aplicable para los artículos contenidos en el inciso 2 y tiene unos verbos diferentes a los verbos de la obstrucción penal. Yo les sugeriría que hicieran una comparación para que vean las diferencias. Y con eso terminamos, compañeros, y nos vemos el día jueves para seguir con esta ley contra la delincuencia organizada y tal vez nos da chance de ver, para ir cerrando el programa, la ley contra el terrorismo, que son como 3 artículos. ¿Oyeron? Yo se la subo para que la lean. Muy bien, licenciado. Está bien, licenciado. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Alex, feliz noche. Gracias, Alex. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Que descanse, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, Marta. Con gusto, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Permítame.